Bien, para graficar la función vamos a utilizar las asíntotas y vamos a encontrar algunos elementos principales de la función, que son la raíz de la función. Recordemos que la raíz es donde corta al eje X, y la ordenada al origen. La ordenada al origen, que también es donde corta, pero al eje Y. Eso es de cualquier función, donde corta al eje Y. ¿Cómo se calcula la ordenada al origen y la raíz de cualquier función? Para calcular la raíz de cualquier función, igualamos la función a 0, siempre. Y despejamos X. En este caso, pasamos el 3 sumando, el X más 1 multiplicando, distribuimos, pasamos este 3 sumando y el otro 3 dividiendo y nos da menos 5 tercios. Ya sabemos que ahí va a cortar el eje X. Para ver dónde corta el eje Y, vamos a calcular f en 0. Eso siempre. Reemplazamos el 0 en la función. Menos 2 sobre 0 más 1, menos 3. Esto nos da menos 2 menos 3, menos 5. O sea que va a cortar el eje Y en menos 5. Si queremos graficarlo, vamos a ubicar la ordenada al origen en menos 5, la raíz en menos 5 tercios, la asíntota vertical en menos 1. Menos 1 es un poquito más chico que menos 5 tercios, así que estará por ahí. La asíntota horizontal en menos 3 estará por acá. Entonces sabemos que corta acá, que corta acá y que se tiene que pegar a las asíntotas. Y además ya nosotros conocemos qué forma tiene, la forma de hipérbola. Entonces, si tiene que pasar por acá y se tiene que pegar a las asíntotas, sí o sí tiene que tener esta forma. Y acá la asíntota sigue y esto sigue pegándose infinitamente. Y la otra rama tiene que estar opuesta y además tiene que pasar por acá y pegarse a las asíntotas. Entonces la otra rama tiene que estar de esta manera. Y ahí ya tenemos la gráfica realizada. Ahora vamos a analizarla. Bueno, es la misma gráfica que teníamos antes. Vamos a analizar el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, el crecimiento y el decrecimiento de la función. Y ya teníamos cuál era el dominio y cuál era la imagen de la función. El dominio era todos los reales menos el menos 1. Y la imagen todos los reales menos el menos 3. Bien, vamos a poner toda la información ahí. El conjunto de positividad, recordemos que si nosotros tapamos la parte de abajo, indica para qué valores de X la función toma valores positivos. O sea que para visualizarlo bien, si tapamos, sería en esta parte. Solamente para esos valores de X la función está por arriba. O sea, del menos 5 al menos 1. Perdón, del menos 5 tercios al menos 1. El conjunto de negatividad es para qué valores de X la función está por debajo. Entonces tapamos esto y si miramos en toda esta parte la función está por debajo y acá también para todos estos valores de X la función está por debajo. O sea que es de menos infinito a menos 5 tercios unión de menos 1, que es donde tengo la asíntota, a más infinito. De menos 1 a más infinito. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, para saber dónde una función crece, nosotros tenemos que caminar por la función de izquierda a derecha y ver si subo o si bajo. En este caso, subo siempre, excepto en el menos 1, que no existe la función. Entonces crece para todos los reales menos para el menos 1 y nunca decrece. Y ahí ya tenemos la función graficada
y analizada. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo. Si la función está escrita de la otra forma, en donde la x también aparece arriba, recordemos que para calcular el dominio tomábamos el denominador, lo igualamos a 0 y despejamos x. En este caso van a ser todos los reales menos el 3. Y para que de acá sacamos la asíntota vertical en x igual a 3, que es este valor. Para la asíntota horizontal teníamos que hacer y igual esto, el cociente entre el coeficiente de x de arriba y el coeficiente de x abajo. O sea, el numerito que tiene la x arriba y el numerito que tiene la x abajo. Sin las x. En ese caso es 2 dividido 1, 2. Recuerden que es el numerito que tiene la x, porque si llegan a dárselos desordenados, si llega a estar primero el 1 y después el 2x, así sigue siendo el 2 dividido el 1, ¿sí? Bien, para hallar las raíces, igual que antes, igualo la función a 0 y despejo x. En este caso, si paso el x menos 3 multiplicando, me queda 0. Entonces, tengo que pasar el 1 restando y el 2 dividiendo. Quiere decir que corta el eje x en menos 1/2. Para hallar la ordenada al origen, igual que antes, reemplazamos por el 0 donde está la x. Y eso nos da menos 1/3. Entonces, con las asíntotas, la raíz y la ordenada al origen, podemos hacer el gráfico. Vamos a ir ubicando cada uno de esos elementos. Tenemos la asíntota vertical en x3. Vertical. La asíntota horizontal en y igual a 2. Corta el eje x en menos 1/2. Para por acá. Corta el eje y en menos 1/3. Por ahí. O sea que corta ahí. En este caso, a diferencia del otro, esos dos puntos nos caen del mismo cuadrante. Entonces, la rama va a tener que hacer así sí o sí. ¿Y la otra dónde está? La otra está opuesta a esta en este cuadrante. O sea que va a estar por acá. El gráfico que hacemos es aproximado. Así que la ubicamos aproximadamente por ahí. Entonces, calculemos o analicemos cuál es el conjunto de positividad, cuál es el conjunto de negatividad, dónde crece y dónde decrece. Si caminamos por esta función, vemos que siempre bajamos, o sea que decrece ¿en qué lugar? En todos lados menos en el 3, porque en el 3 no existe, o sea, en todos los reales menos en el 3. Si quiero ver dónde crece, no crece nunca, así que ahí fácil. El conjunto de positividad, tapamos la parte de abajo y vemos que queda en la parte de arriba para estos valores de x y para estos valores de x. Es decir, desde el menos infinito al menos 1/2, unión del 3 al más infinito. Y el conjunto de negatividad, si tapamos la parte de arriba, nos queda desde acá, en esta parte nos queda que está abajo, o sea, desde el menos 1/2 hasta el 3. Y ese es el conjunto de negatividad. Y ya tenemos la función graficada y analizada.